Y únicamente es para formalizar lo que es la corriente eléctrica en lo que nos toca manejar de aquí en adelante, es decir, en los próximos temas. Esta unidad es la cuarta en el orden que estamos avanzando. Corriente eléctrica, pero en conductores, en materiales conductores. ¿Ya? El primer punto, densidad de corriente eléctrica, ley de Ohm. Y el segundo punto, intensidad de corriente eléctrica, solo eso. Para desarrollar este tema, es obvio que corriente eléctrica emana por el movimiento de las cargas, pero no cualquier movimiento, sino un movimiento ordenado. Este movimiento ordenado, ustedes saben que se da a través de un comando, que es una fuente de alimentación, un campo eléctrico, o si quieren, una diferencia potencial. En resumen, una batería, ¿ya? Una fuente de alimentación. Bien, nosotros entonces comenzamos con la densidad de corriente. Es que hay necesidad de precisar qué es, en realidad, una corriente eléctrica, qué significa, qué hay en ese movimiento de carga eléctrica. Entonces, sea un campo eléctrico que actúa sobre un conductor, sobre un conjunto de cargas puntuales en primera instancia. Positivas, por ejemplo, cada una con sus cargas respectivas, diferentes o iguales, no importa. Y le damos la acción de un campo externo, como un campo eléctrico externo. Y entonces las cargas que estaban moviéndose quizás o estaban en reposo, pero si se estaban moviendo al azar, algunos abajo, algunos arriba, otros a la izquierda, otros a la derecha, pero con la presencia de este campo eléctrico, es el comando o la orden, como les decía, las cargas se mueven orientados por ese campo eléctrico. Si son positivas, en la misma dirección. Si son negativas, en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que da origen al concepto de corriente eléctrica. Pero, ¿qué interviene entonces para una corriente eléctrica? 3 elementos por lo menos. Observen la causa, que es el campo eléctrico. Y el efecto, traducida en 2 elementos. La carga, quien se mueve, positiva o negativa, pequeña o grande, y su velocidad. Si no tiene velocidad, pues no hay corriente, tiene que moverse, por tanto, y si es carga grande, generará corriente grande también, y si es carga pequeñita, una corriente eléctrica. En definitiva, será cuánta carga, cuántos elementos cargados se mueven. ¿Ya? Por eso hay necesidad entonces de introducir la carga que se mueve y la cantidad total de carga que se mueve. Y por otro lado, ¿con qué velocidad se mueve? ¿Ya? Como vamos a ver, esta velocidad, por lo menos en el caso de los conductores, se llama velocidad de arrastre. Y como vamos a ver, son velocidades muy pequeñas. ¿Ya? Bien. Entonces, las cargas se mueven debido al campo, obviamente, ¿no? El campo multiplicada por la carga da origen a una fuerza, y esto por la segunda ley de Newton hace que se mueva. Pero debía ser un movimiento uniformemente acelerado, ya que hay una fuerza, pero no lo hace así. Lo que pasa es que hay un montón de obstáculos, o átomos, o otras partículas como por Coulomb les repele. Así que se mueven, como estamos diciendo, haciendo zigzag, ¿no? Bordeando los obstáculos, al que lo llamaremos luego resistencia. Y de esa manera, al final, una velocidad promedio, lo que se llama velocidad de arrastre, es con la que realmente se mueve. Bien. A su vez, este es un modelo, el más sencillo que hay. Este modelo, entonces, es aplicable para un campo externo y la carga moviéndose con una velocidad constante para todas y una velocidad llamada velocidad de arrastre.
ya, B sub D. La velocidad del rastre, por tanto, podemos obtener en tablas, ¿no? Para una serie de elementos ha de resultar una cantidad pequeña. En Wikipedia podemos encontrar los valores. ¿Bien? Bien. Con eso vamos a definir lo que se llama densidad de corriente. El vector, como la velocidad con que se mueven las cargas es un vector velocidad del rastre, entonces la magnitud que caracteriza el movimiento de las cargas, esto es a la corriente eléctrica, debe ser un vector. El campo también, la causa es un vector, así que a un vector tiene que ser relacionado al otro vector. ¿Y cuál es ese vector? Como ya habíamos dicho, debe caracterizar a la carga que se mueve, con qué velocidad se mueve. ¿Ya? Debe ser un vector. Y ese vector se llama densidad de corriente. Pero antes, para especificar cuál es el número total n mayúscula de cargas que se mueven, en particular en los conductores, se define una n minúscula como el número total de cargas de electrones o otras partículas que se mueven, pero por unidad de volumen. En el sistema internacional, número de cargas por metro cúbico. ¿Ya? Esto también en tablas, por supuesto, depende de la valencia, ¿no es cierto?, de los elementos que se enlazan. En el conductor, el cobre, creo que... ¿Cuántas valencias tiene el cobre? Más 1, más 2, más 3, creo que tiene varios. Pero por lo menos para algunos elementos, dependiendo de su valencia, será más 1 o más 2. Eso está en química, en la tabla periódica de elementos. Bien. Entonces, el vector que asocia todo eso se llama vector densidad de corriente eléctrica. Y su valor, por tanto, se simboliza con J vector, la carga que se mueve, la velocidad con que se mueve la carga y cuántas cargas se mueven por unidad de volumen, n minúscula. ¿Ve? Sus unidades en el sistema internacional son coulomb para la carga, metro y sobre segundo para la velocidad. Y aquí número de partículas sobre metro cúbico, ¿no? Volumen. Igual a coulomb sobre segundo sobre metro cuadrado. Y el coulomb sobre segundo, ya recuerden, es el ampere. Y entonces amperes sobre metro cuadrado es la unidad de este vector densidad de corriente. ¿Ya? Para materiales ahora conductores, como ya habíamos adelantado, metales y aleaciones, las cargas puntuales son precisamente electrones y no es cualquier partícula. No son protones ni son iones los que se mueven en un conductor, sino electrones. Entonces la carga es el electrón. Con la única diferencia de que si el campo actúa aquí hacia la derecha, entonces las cargas negativas de los electrones se mueven en sentido contrario. Pero bajo las mismas características como lo hacen las cargas positivas. Es decir, con una velocidad de rastre constante para todas ellas. Y el vector J, por tanto, tiene la misma dirección que E, solamente tiene sentido opuesto. A lo sumo va a cambiar aquí en signo, porque el electrón tiene signo negativo respecto a las cargas positivas. Entonces, a lo sumo va a cambiar el signo. Eso es lo que estamos indicando acá. Para fines prácticos, ni siquiera se trabaja con vector sentido opuesto, sino se sigue trabajando con vector sentido positivo de E, habida cuenta que equivale a un modelo de huecos. Esto es, en lugar de trabajar con electrones, se trabaja con huecos,
que tiene la misma carga que el electrón y tiene carga positiva, signo opuesto, y por tanto se siguen moviendo hacia la derecha. Así que hay tantos modelos equivalentes, pero esos son con el único cambio de Q por E del vector JS. Que tenga hacia la derecha, hacia la izquierda, no es relevante. Ingeniero, una cosa antes que pase. Sí, dígame. Ese amper sobre metro cuadrado, ¿el área es el área transversal? No, todavía nada. No, todavía no estamos hablando del área transversal, sino simplemente amper sobre metro cuadrado. ¿Cuántos amperes están pasando por una superficie de metro cuadrado? Puede coincidir con la sección transversal, pero puede ser que tengan, qué sé yo, diferentes elementos. Habría que ver, vamos a ver que sí, por lo menos con las unidades eso es correcto. Sí, pero de momento no estamos diciendo que necesariamente sea el área transversal, sino simplemente la unidad que tiene. ¿Ya? Dicho eso, aclaramos además de que el electrón fue descubierto pues muchos años posteriores a los trabajos de Ampère, Volta, que trabajaron con el supuesto de que eran cargas positivas quienes se movían, ¿no? Entonces, por esa razón, en respecto sobre todo a Ampère, se sigue trabajando con J, como si las cargas en el conductor, las que se mueven, ¿no?, fueran positivas. Y modelos posteriores han dado, como les decía, la teoría de los huecos, ha dado lugar a que el modelo sea perfectamente sustentable. Bien. Lo importante por ahora es que J es paralelo al vector campo eléctrico. J es una consecuencia y el vector E, el vector campo, que es la causa. Y la ley de Ohm, como vamos a manejar nosotros, no es más que la relación que hay entre causa y efecto. ¿Ya? Esto es en medios homogéneos, por supuesto, de un solo material y además con respuesta lineal. Hay otros materiales con respuestas no lineales. El efecto, que es la densidad de corriente, tiene relación directa con la causa, que es el campo eléctrico. Son proporcionales. Y la constante de proporcionalidad G se llama conductividad eléctrica del material. La conductividad eléctrica del material. Esta es la relación vectorial de la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de aquí podemos demostrar que el voltaje o la diferencia potencial no es más que la resistencia por la corriente. Eso es la ley de Ohm que más conocemos desde el colegio. Entonces, eso podemos demostrar a partir de esta relación vectorial. ¿Ya? En ese caso, efectivamente, el área transversal para un conductor es nada más que, la superficie a la que vamos a aplicar es el área transversal de un conductor. Ya, como decía un compañero respecto a la página anterior. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre, una ley es relación causa-efecto. La constante proporcionalidad, la conductividad de los materiales, en este caso, aleaciones y metales. Los buenos conductores tienen alta conductividad, pero hay también como el plomo, me parece el mismo, acero, tiene pobre conductividad. Creo que en esta tabla encontramos algunas relaciones, ¿sí? Antes de olvidar, más trabajamos en lugar de conductividad que es en curso de química. Nosotros en física hemos trabajado más con la resistividad, que no es más que el inverso de la conductividad. ¿No? Las unidades de la conductividad lo hacemos más en Siemens sobre metro, o en el caso de la resistividad, ohmio sobre metro, ¿no? Es algo que es común en su manejo. Por ejemplo, vean, la plata es un buen conductor, 63.
El cobre, algo menos. El oro, que poníamos que era mucho mejor que la plata, no tanto. Está en unidades de mega Siemens sobre metro. El aluminio no tiene tan buena conductividad, pero es abundante económico, así que es muy, muy usado. El cobre también, ¿no? Y así ve, el hierro tiene poco. Por espacio no he sacado más datos, pero es lo que, solamente como ejemplo, ¿no? Hay tablas completas para una gran cantidad de aleaciones y metales. ¿Ya? Bien. Ya convencidos de la ley de Ohm en forma vectorial. Ahora sí, aterrizamos a lo que más conocemos, la intensidad de corriente eléctrica, I mayúscula. Entonces, aquí no vamos a inventar otra definición. Sigue siendo cuánta carga atraviesa una sección transversal de un conductor en un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? En una unidad de tiempo. Si la cantidad de carga está en coulombs y el tiempo en segundos, para nosotros eso lleva por unidad el ampere, ¿no? Habrá más de 1 ampere o menos de 1 ampere, alta corriente o baja corriente, ¿ya? Pero, para nuestro fin, la corriente eléctrica no es más que el flujo de densidad de corriente. Y el flujo para nosotros es el producto escalar del vector, ¿no es cierto?, de la función vectorial, por el vector unitario normal a la superficie para la cual estamos calculando el flujo, en este caso flujo de densidad de corriente, llamada intensidad de corriente. Por supuesto, la integral doble de superficie de A. De A, por supuesto, tiene unidades de metro cuadrado y J, como tiene amperes sobre metro cuadrado, se simplifica y su unidad, por supuesto, que es el ampere para la intensidad de corriente, aceptándose prefijos y prefijos mayores que el ampere o menores que el ampere, miliampere, microampere, etc. Y también megaampere o kiloampere. De nuevo decimos, N es un vector unitario normal a la superficie N, tal como estamos intentando graficar acá. J campo S, ahí está, el vector unitario perpendicular al área transversal. Aquí sí, ¿no? El área es transversal. El vector unitario, por tanto, perpendicular a esa área transversal. La velocidad de arrastre. La corriente eléctrica, aunque estoy representando como si fuera vector, el flujo no es un vector, pero tenemos esa costumbre. ¿Cuál es el área transversal? Está. Si es cilíndrico nuestro conductor, entonces el área transversal es el círculo, ¿no?, de ese cilindro. Está. Ah, ya, gracias. Y perpendicular. J es un vector. El campo es un vector. Pero la corriente eléctrica no es un vector, es un escalar. Pero tenemos la costumbre de representarlo como si fuera vector para indicar que la corriente circula hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero hay que tener bien preciso eso. No es un vector la intensidad de corriente. Aunque están muy habituados a indicar como si se tratara de vector. Yo también lo hago, a veces inconscientemente, pero a veces, como en este caso, se lo ha hecho a propósito para que no debía hacerse, pero se lo hace así. Con tal de que estemos claros de por qué anotamos el sentido, no hay problema tampoco, pero estos sí son vectores. ¿Ya? Lo integramos, por supuesto que da la intensidad de corriente conocida. Para formas de conductores cilíndricos o cónicos, dependerá qué forma tenga el conductor, es una operación muy conocida. Por ejemplo, se deduce que la resistencia de un conductor no es más que la resistividad, la longitud del cable
y sobre el área transversal, ¿no? Es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área transversal. Cables delgados tienen más resistencia que cables gruesos. Todo eso se deduce de acá. Lo único que nosotros queremos dejar sentado es que la intensidad tiene relación con la densidad de corriente versus como flujo, ¿no es cierto? El flujo del vector de densidad de corriente es la intensidad de corriente. Estos dos conceptos entonces debemos mantener la ley de Ohm vectorial y la relación entre densidad de corriente y la intensidad de corriente. No sabemos cómo medir, no se han inventado aparatos para medir vector densidad de corriente, pero sí se ha inventado el amperímetro para medir la intensidad de corriente. Desde ese punto de vista cobra mayor importancia práctica la intensidad de corriente. ¿Ya? Eso es cuanto debo añadir, digamos, a lo que se ha hecho en Física 3 o a lo que vamos a hacer en Física 3 respecto a la intensidad de corriente, a la ley de Ohm. ¿Sí? Con eso nosotros trabajaremos entonces desde el próximo capítulo cuando se refiere a la intensidad de corriente o simplemente cargas en movimiento. Esta es entonces una clase de puntualización de dos conceptos, intensidad y densidad de corriente. Jóvenes, consultas sobre este capítulo. Bien, no habiendo entonces observaciones o consultas, aprovechando el poco tiempo que nos queda, sí, estamos a 5 minutos de concluir la clase, yo quería consultarles, de ser posible proponerles, como ya hemos acabado la primera parte referida al campo léxico independiente del tiempo, tanto en el vacío como en medios eléctricos, y estando en plena confección del práctico, tenemos solamente dos posibilidades para nuestro primer examen. Este primer examen sería antes de Navidad y obviamente después de Año Nuevo. No podemos pensar en Navidad y Año Nuevo. Varios incluso tienen compromisos, uno estará pensando o viviendo más los momentos agradables que siempre da el fin de año, incluso en estos periodos delicados, ¿no? De pandemia, pero nosotros nos daríamos en cuanto a, no digo clases, sino yo estaré presto siempre a las consultas e incluso intentaré preparar, ¿no? Algunos problemas adicionales si veo necesario, o si ustedes más bien me piden y vemos necesario compartir esos problemas. Pero avance sería lento en este tiempo que va desde el 20 aproximadamente de diciembre hasta el 4 o 5 de enero más o menos. Sobre todo sería de paso un avance lento, no nada más. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, una primera opción tenemos antes de Navidad, el 22 o 21 de diciembre, un primer examen. No sé qué día caerá, habría que ver el calendario, ¿no? A ver si me dejan. Antes de Navidad, ingeniero. Es una opción muy aconsejable, pero yo tampoco puedo imponerle, ¿no? Podría ser 14. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, pasa una semana, como hoy día va a ser 21. Entonces quizás el 22, el viernes ya no, porque ya es 25. Ahora, si ustedes dicen es muy cortito ese tiempo,
no sé, ¿en qué medida podríamos decir, vamos a estar listos para dar el 28, digamos? Pero otros podrían pensar que es una inocentada, ¿no? Y no tomarlo en serio el examen. Yo creo que lo mejor sería, creo que preguntar en el grupo de WhatsApp y ahí ya decidir entre todos por la votación, ¿eh? Ya. Pero para mí es difícil, ¿cómo puedo verlos? ¿Cuántos están a favor, cuántos en contra? Lo mejor sería, quiero que usted ponga una fecha y dentro del horario de boleta y ahí sí quedamos, básicamente. Ya. Entonces, ¿qué les parece si coloco en WhatsApp la fecha 21? Sería muy temprano. El 21, ingeniero. Estaría El bien. 22 en enero. Claro, El 22. está bien el 21. 21 ¿No? de enero. Entonces, ¿cuándo? ¿El 22? Sí, estaría El 22 bien. será martes, ¿no, ingeniero? Bueno, estaría bien. Claro, hasta día léxicos. Pues solamente son un día de diferencia del 21 al 22. Entonces el 22, pero El 22 está bien, ingeniero. El 22 22. de enero. Ya, por lo menos hay una semana, ¿no? Es que también Sí, nos vamos 21. a olvidar, se va a enfriar Sí, es igual. ¿no? Si después de Navidad van a tener que tomar de nuevo todo. Sí, justamente, Pondré tentativamente 22 de diciembre el primer examen. Y veremos luego en qué medida se acepta o se rechaza, ¿no? Y bueno, tendré que proponerse más vía WhatsApp. Ingeniero, disculpa la pregunta, muy aparte de la fecha del examen, de los Ya. textos que nos dio como bibliografía.